Las inscripciones romanas fueron un espacio privilegiado para la proyección pública de los individuos. La epigrafía funeraria nos permite conocer más acerca de los usos y costumbres de los romanos, pero también de las particularidades personales del difunto. Los elogios fúnebres celebraban las cualidades del destinatario y representaban de alguna manera una idealización de lo que se suponía que debía ser de acuerdo con su estatus. En muchas ocasiones, las inscripciones funerarias, estos textos de elogio, también nos hablan de las vicisitudes del difunto y de las particularidades del dedicante. Un ejemplo bien claro es la inscripción que vamos a comentar a continuación, donde, por un lado, se respetan las fórmulas tradicionales del elogio funerario, en este caso de una mujer, pero por otro lado, se nos da a conocer otra realidad de acuerdo con la vida y el sentir de quien erigió la inscripción. En el caso de las mujeres en Roma, la epigrafía nos permite conocer su estatus dentro de la sociedad, qué se esperaba de ella. Los retratos de mujer que nos brindan las inscripciones empleaban estereotipos asignados a su sexo. Los calificativos más recurrentes en las inscripciones ensalzaban su fidelidad al marido, su castidad, su dulzura, su prudencia y sus dotes como amas de casa. Un epitafio brevísimo pero muy ilustrativo es el de una joven llamada Claudia. Sus padres dirigieron las siguientes palabras en su epitafio. Amó a su marido con todo su corazón, parió 2 hijos, a uno lo dejó debajo de tierra, el otro todavía está sobre ella. De conversación amable y caminar honesto, cuidó de la casa, hiló lana. Las inscripciones también nos hablan de personajes singulares, por su vida, por sus actos, que se salen de aquello considerado como convencional en la sociedad romana, o al menos lejos de la convencionalidad que todos tenemos en mente. Pero estas contradicciones son las que demuestran la complejidad de un mundo real, de lo que podía suceder en la vida cotidiana de los romanos, más allá de los estereotipos. Pasemos ahora a la pieza que se conserva en Roma en el Museo del Terme de Diocleciano, el Museo Epigráfico. La pieza fue descubierta en 1912 durante unas excavaciones en la Vía Pinciana. Desde entonces no ha dejado indiferentes a los estudiosos. El consenso tradicional establece su cronología en el siglo III después de Cristo, atendiendo a cuestiones paleográficas y formales de la pieza. A pesar de eso, algunos estudiosos han postulado una datación más temprana, esgrimiendo igualmente criterios paleográficos, pero sobre todo por el estilo poético y las referencias literarias clásicas, concretamente al poeta Ovidio, poeta que el autor del epitafio parece conocer. De hecho, el texto está compuesto casi en su totalidad en hexámetros dactílicos, aunque también hay otro tipo de versos, como los pentámetros, utilizados en la poesía lírica. Las 50 líneas que hilan el elogio a Alia Potestas nos hablan de una mujer originaria de Perusia, Perugia, que tenía el estatus de liberta. Recordemos que los libertos eran esclavos que habían sido liberados por sus patronos y a pesar de algunas restricciones podían gozar una buena posición social. No obstante, también era frecuente que estos esclavos liberados continuaran viviendo en casa de sus amos. En cualquier caso, el vínculo entre liberto y patrono no se disolvía, ya que los primeros conservaban el nombre del que había sido su amo. Alia Potestas fue liberta de Aulo Alius, que es el artífice del epitafio, y convivía con él en una relación amorosa. De hecho, Aulo es un amante roto de dolor por la pérdida de su amada, como veremos. El elogio de Aulo a su liberta y compañera recoge todos los tópicos funerarios acerca de las mujeres excelentes, pero también detalla otras virtudes que se alejan de las formas convencionales. El autor no escatima en detalles que pueden resultar insólitos incluso para los ojos de un lector moderno.
Los primeros 8 versos describen a Alia como una perfecta ama de casa, tal y como correspondería a una matrona, aunque la difunta no lo era, al menos stricto sensu. Ella era una liberta afecta a su amo, a su patrono, como él mismo dirá en el elogio. Nunca se consideró libre. En el primer texto leemos que era fuerte, honesta, tenaz, casta, la más fiel guardiana del hogar, ejemplar en casa y todavía más ejemplar fuera de ella. Bien conocida por todos, era la única que podía ocuparse de todas las labores, no estaba en boca de nadie y era inmune a las críticas. Era la primera en salir de la cama y la última en volver a ella tras dejarlo todo en orden. La lana nunca se alejó de sus manos sin motivo, nadie la superó en amabilidad, tenía sanas costumbres. Como vemos, algunos tópicos como el decoro, la discreción, el cuidado de su casa y el manejo de la lana son subrayados en el elogio. A continuación, Aulo introduce otras cualidades elogiables y también tópicas, como es el de la belleza femenina. Alia no solo era una discreta y buena ama de casa, sino también era bellísima. Sin embargo, esta enumeración de rasgos elogiosos introduce los primeros elementos singulares de la inscripción. Aulo comienza con aquellas cualidades más tópicas para luego pasar a describir formas más íntimas de la amada. La liberta es incomparable también en su belleza, igualable a las heroínas míticas como Atalanta. Aquí el texto pasa de ser simplemente una laudatio fúnebre al uso para convertirse en poesía erótica. Dice así: era de tez clara, ojos hermosos y cabellos dorados. Su rostro brillaba con un esplendor de marfil que ninguna otra mujer ha tenido nunca. En su pecho de nieve tenía pequeños pezones. ¿Y qué diré de las piernas? Las de Atalanta a su lado parecerían ridículas. No era una mojigata y se mostraba generosa con su bello cuerpo. Añade además una confesión aún más íntima, si bien más prosaica. Tenía miembros suaves, se depilaba cada pelo. En la segunda columna encontramos más singularidades, esta vez de la vida de Alia y de su patrono. Se dice que mantuvo el afecto de 2 jóvenes amantes que acontecieron similares a Pílades y Orestes. Una sola casa los acogía, tenían una única alma. Tras su muerte, ellos envejecen ahora separados el uno del otro. Lo que semejante mujer había construido, ahora es destruido por palabras ofensivas. Este dato, del modo de vida de Alia y de su patrono, llegó a escandalizar a los estudiosos del siglo pasado, algunos de los cuales buscaron otra explicación para los 2 jóvenes que vivieron con ella. ¿Podían acaso ser hermanos o podían ser sus hijos? El argumento que se esgrimía es que la sociedad romana nunca hubiera permitido una relación de este tipo, y mucho menos que fuera celebrada en una inscripción. Sin embargo, el texto hace evidente que sucedió así, y que Alia mantenía una relación poliamorosa con varios hombres. En este punto, la discusión de los estudiosos pasó a dilucidar con cuántos hombres estuvo Alia, si fueron los 2 jóvenes mencionados aparte del patrono, si fueron 3 incluyendo a Aulo, o si Aulo fue uno de los 2 jóvenes. El caso es que los 2 amantes son comparados con el griego Orestes, hijo de Agamenón, que fue criado desde pequeño junto a Pílades. Los 2 fueron amigos inseparables. Esta comparación lleva a pensar que los 2 jóvenes habrían sido esclavos como Alia, criados pues bajo un mismo techo. En ese caso, parecería lógico que la mujer, al convertirse en liberta, pero estando todavía en la casa del patrono, conservara algún tipo de relación con ellos. La simultaneidad de relaciones de Alia también es algo que se ha debatido largamente. ¿Estuvo primero con los esclavos y luego con el patrono al pasar de estatus? ¿Estuvo con todos a la vez? Sea como fuere, el caso es que era ella quien mantenía la relación con los hombres de forma equilibrada, y aquí el texto dice Rexit. Ella había construido una convivencia armónica que tras su muerte se había desmoronado. De hecho, el epitafio fúnebre de Alia Potestas no es el único caso que tenemos de inscripción romana que nos habla de una relación poliamorosa,
y tenemos al menos una veintena de ejemplos donde se nos demuestra que 3 no son multitud. Aquí tenéis un ejemplo de una tal Statilia Hilara, cuyo epitafio es erigido por 2 hombres que se dirigen a ella como cónyugi, es decir, como esposa, indistintamente del uno y del otro. En la parte final, Aulo habla de su dolor, recogiendo en parte tópicos de la pérdida inconsolable y el anhelo de un reencuentro en el más allá, pero también añade algunos detalles de su duelo que rozan lo hiperbólico. Este, que vive sin ti como si ya viera en vida su propio funeral. En un brazalete de oro llevo tu nombre continuamente. Es el modo de retenerte, inscrita en oro. Potestas. No obstante, mis elogios solo tendrán algún valor si vives largamente en mis versitos. En tu lugar, para mi consuelo, tengo una imagen que venero religiosamente y muchas guirnaldas le son ofrecidas. Este anhelo de Aulo por estar con su Liberta se materializa en una estatua, o tal vez, según algunos estudios, en un retrato. El texto se refiere a esta imagen como efigies, y tiene más sentido que Alia haya sido inmortalizada en una estatua que es venerada con ofrendas como si fuera una divinidad. La imagen, según dice el patrono, le acompañará a la tumba cuando él muera. También es curioso el detalle del brazalete con el nombre de la Liberta inscrito, Potestas. Se trata de un nombre singular en latín que parece ser una traducción del griego dynamis, poder. En cualquier caso, el nombre de Potestas resulta prácticamente un nombre parlante, la poderosa, o mejor dicho, la que tiene poder, la que tiene capacidad para regir, la que tiene autoridad, rasgo que parece caracterizar a Alia en vida en la casa del patrono. Alia es incomparable a ninguna mujer, ha quedado claro a lo largo de los versos, y ni siquiera las célebres heroínas míticas como Atalanta pueden competir con ella. Alia, además, es venerada por su patrono o compañero como si fuese una divinidad, pues tiene una estatua, tiene una efigie a la que venera. Por eso no sorprende el final de la inscripción. En las líneas finales dice así: quien se atreva a profanar esta tumba, también profanará a los dioses. La mujer rememorada en esta inscripción tiene, creedme, una divinidad protectora. La primera fórmula, la de no profanar la tumba, es tópica en este tipo de inscripciones. Sin embargo, el hecho de que Potestas tenga una divinidad protectora puede ser interpretado como que ella misma dispone o se ha convertido en un numen protector. Tal es la imagen que tiene Aulo de su Liberta. En definitiva, el epitafio de Alia Potestas nos muestra las contradicciones de una Roma donde las mujeres debían ser dedicadas a un esposo, ser castas, calladas, buenas amas de casa, pero donde también había múltiples formas de vivir y de sentir que nos acercan mucho más a ellos.